¿Qué tal, benditos hermanos en Cristo Jesús? Bendito pueblo de Dios. He orado, benditos hermanos, cada que Dios me permite el privilegio de poder abrir su bendita boca que es santa por cada uno de ustedes, aunque a muchos no conozco, pero oro por todos los suscriptores, por todos los seguidores, que Dios sabe quiénes son los que van dando un seguimiento, quiénes son los que está Dios permitiendo escuchar esta bendita palabra por este medio. He orado en México, por los que están en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Brasil, en Colombia, en Puerto Rico, en Chile. Por todos mis hermanos en Cristo Jesús, en todo el mundo, aunque por otro medio también estén, pero que el medio sea santo. Bendito hermano y bendita hermana, me pongo a los pies de Cristo para proseguir con esta bendita enseñanza. Seguimos en oración, hermana Piama, familia, hermano Daniel González. Bendito sea Dios que usted aceptó a Cristo, deseando de todo corazón que dé el paso más importante que tiene el ser humano en este planeta Tierra, que es salir de la esclavitud y entregarnos al amor de Dios. Son los deseos de este su siervo a todo aquel que escucha esta bendita palabra. Prosigamos con la enseñanza número 65 de Salmos 51. Como remembranza, le hago saber que ayer Dios nos permitía una oración desgarradora, una oración de sensibilidad, una oración de súplica en un pecado, para que Dios le volviera a regresar a este varón las riquezas que Dios nos trajo, porque sabemos que el pecado es quitarnos todas estas riquezas que nos trajo por medio de Cristo y dejarnos en la amargura, en la angustia. Por eso en el versículo 8 sigue orando, sigue pidiendo este varón y dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Ahora, Señor, hazme oír, fíjese bien, gozo y alegría. Es muy importante. El lenguaje y la sabiduría del mundo, del engañador, muchos la escuchan con oídos de carne porque les gusta que les rasquen el oído y nos trae amargura para eso que Dios no nos hizo ni nos diseñó, sino que desde que entró Satanás y nos engañó, esa sabiduría que escucha mucha gente, sabemos lo que les trae. Ahora, Dios, con el bendito Verbo que se encarnó y nos trajo su bendita presencia para poder tener acceso a entender este bendito lenguaje, cuando Dios nos dice el camino y tenemos sus mandamientos para ir saliendo de la esclavitud, del agobio, del fango, de la opresión, vamos recuperando con esta bendita palabra el gozo y la alegría para la cual Dios nos diseñó y nos hizo desde un principio. Porque en la sabiduría del mundo hay amargura. En este bendito camino, Dios nos regresa para lo que fuimos diseñados, para lo que fuimos creados, que es servirle, que es amarle, que es estar trabajando en su obra, la cual a cambio, esta bendita palabra que nos instruye, nos da un fruto de alegría, nos da un fruto de gozo. Entonces, este varón había perdido eso por el pecado.
y estaba rogando, estaba pidiendo, estaba clamando. Dice, Señor, ¿y si tú me das, si tú me perdonas, entonces se recrearán los huesos que has abatido? Y recordemos, referente a los huesos, como una sombra de lo que iba a venir. Los huesos representan, yo le voy a recordar siempre un versículo, un capítulo en Ezequiel que profetiza, que se llama el Valle de los Huesos Secos. Cuando le dice Dios y profetiza Ezequiel a estos huesos, que va a venir un tiempo en donde yo los voy a juntar, los voy a recrear, les voy a poner piel, les voy a poner carne y los voy a hacer un cuerpo, refiriéndose como una sombra a hoy, a todos los que hemos recibido de la presencia de Dios, el Espíritu Santo, el cual nos hace sus hijos, y en automático tenemos acceso a una familia que está unida espiritualmente con coyunturas, que es el poder de Dios para ser uno solo y ser un cuerpo de Cristo Jesús. Por eso desde en la muerte de Jesús, ya como una sombra de lo que iba a venir, por eso Dios no permitió que se le tocara un solo hueso a nuestro Señor Jesucristo. Por eso no se le rompió ningún hueso. Entonces, cuando el representante, en este caso David, que era un rey, cuando el representante, Dios, se aparta de él, dice la palabra que toda la masa leuda. Todo el pueblo sin palabra, sin una iglesia verdadera, sin un representante, está abatida. Entonces, abatido, recuerde, caído, bendito hermano, vencido. Y ya le he dicho, hay dos poderes nada más y no vienen del ser humano. Los dos vienen de Dios. Uno para bendición y otro para maldición al incrédulo y al impío. Dice en el 9, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que también anteriormente, por medio de esta bendita palabra, Dios nos ha enseñado y nos ha mostrado el dolor que hay cuando uno peca, la sensibilidad, el clamor y la súplica. Y nos ha enseñado también el castigo que Dios manda, porque así también lo dice en Hebreos, a los que estamos en este camino, que Dios a quien ama castiga, precisamente para no perdernos. Entonces, yo prefiero, porque he sentido también el castigo de Dios, que es horrible, ahorita voy para allá, pero yo le doy gracias por haberme permitido un sufrimiento momentáneo, de un mes, 2 meses, 3 meses, a una eternidad eterna y a un fruto ya sin Dios en el mundo. Yo le agradezco. Mejor una reprensión y un dolor. Ahora, el castigo es cuando estamos nosotros amoldados a tener su presencia y todas sus riquezas. Cuando se nos quita es horrible. Estar sin la presencia de Dios es horrible, hermano. Estar sin entendimiento, estar sin oídos espirituales, estar confundido es horrible. Y uno se da cuenta cuando empieza a perder revelación. Se siente uno no digno de convivir con los hermanos justos. Se siente uno, cuando lee, horrible no entender la palabra. Entonces, gracias a Dios lo manda. Por eso, en el dolor, en el castigo, cuando duele, que le amamos, que nos regrese lo que teníamos. Por eso dice, esconde tu rostro de mis pecados, está pidiendo perdón. Esconde tu rostro, Señor, y borra todas mis maldades. Y sí, acuérdese, bendito hermano y bendita hermana, que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado cuando hemos resbalado,
cuando hemos tropezado, más bien, perdón, cuando hemos tropezado, no desprecie un corazón contrito. Recuerde que también dice que el que dice que no tiene pecado, se engaña a sí mismo. Primera de Juan, que el que confiesa su pecado, entonces tenemos abogado para con Dios. Y sabemos perfectamente bien que el que no practica el pecado y tropieza, como yo le explicaba ayer, el pecado que hizo David y que no lo volvió a repetir, podemos tener perdón después de un dolor, después de una vara que Dios nos dio. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Ahora, crea. Sí, Dios es el creador de todo, bendito hermano y bendita hermana. Es el diseñador de todo. Ahora, Dios o nos pone un corazón de piedra, insensible, un corazón para consagrar nuestras vidas al mundo, a la obra que trajo Satanás, a las concupiscencias pasajeras de este mundo, o bien nos pone un corazón sensible, un corazón espiritual que demos por la presencia de Dios nuestras vidas a los pies de Cristo Jesús, y que ese corazón que nos saca del mundo nos limpia de toda contaminación, porque la mancha en el vestido de novia, la mancha en la blancura que me trajo Cristo con su sangre cuando me arrepentí, es la mesa de Satanás, es cualquier concupiscencia al mundo, a la carne. Entonces, ¿qué le pido a Dios? Crea, dame, Señor, fórmame, discipúlame, Señor. Y mediante tu fuego, mediante tu poder, transforma. Veme quitando el corazón de piedra, Señor, con tu bendita palabra. Veme transformando hasta que pueda ser o tener la imagen de la estatura del varón perfecto, la imagen de Cristo, Señor. Porque para poder trabajar en tu obra, para poder amar a mi prójimo, necesité haber tenido un corazón consagrado, un corazón en la cruz, un corazón crucificado juntamente con Cristo, sin bajar al mundo. Crea. Mire, y eso, recuerde, yo siempre se lo voy a decir, bendito hermano y bendita hermana, no es por obras. Por eso, fíjate, crea en mí, Señor, dame la fuerza, permíteme caminar en el mar, ponme ese corazón. Entonces, yo no tengo temor de fallarle a Dios si Él me da lo que yo le pido. Y acuérdese, bendito hermano y bendita hermana, no se le olvide que desde un principio se le dijo muy claramente, vamos a ver y vamos a quitar el engaño de Satanás. ¿Qué es lo que pide un verdadero siervo? ¿Qué es lo que ruega un verdadero siervo? Entonces, ya David, siendo rey, sigue pidiendo un corazón limpio, sigue pidiendo una forma, porque Dios ya nos dio la forma, pero nos sigue formando todavía. Dice, y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Sabe que aquí hay mucha profecía en el Antiguo Testamento para una sombra de lo que iba a venir? El primer pacto fue terrenal, fueron cultos terrenales, fue a la carne. El pacto fue una circuncisión en el prepucio, todo como una sombra de lo que iba a venir. El primer pacto no fue espiritual. Ahora bien, recordemos que en el segundo pacto, Cristo Jesús nos trajo una resurrección, porque la palabra de Dios nos enseña que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que el pecado entró por un hombre y por el pecado entró la muerte. ¿Qué muerte? La separación de Dios, que es espíritu, y nosotros en el huerto del Edén éramos seres espirituales. Ahora bien, aquí está pidiendo y fue escuchado, porque esta es voz de Dios, y renueva un espíritu recto dentro de mí.
Y es muy importante porque cuando Dios me llamó de las tinieblas, siendo yo de carne, como dijo Cristo, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Yo nací en carne, sin espíritu. Ahora, cuando se me presentó el Evangelio y creí, entonces Dios me resucitó el espíritu, que es el eterno, que es el que está allá arriba, y ese espíritu busca las cosas por naturaleza de allá arriba. Y mi carne, por naturaleza, o sea, mi cuerpo humano, por naturaleza, busca las cosas de aquí abajo. Ahora, por fe, mediante el bautizo, a los que se bautizaron y tomaron el pacto verdadero mediante la palabra, están muertos a la carne por la fe, pero no seguimos en la carne. Como dijo Pablo, ¿verdad? Yo estoy en la carne, pero no militamos en la carne. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Porque por fe andamos, no por vista. Entonces, en este nuevo pacto, y ahí está la batalla, cuando Dios me resucitó mi espíritu, mi carne me pide, mi espíritu me pide, pero tengo un poder que recibí delegado por Cristo en la cruz, que es el Espíritu Santo, que por voluntad propia yo golpeo mi carne por el fuego de Dios y le doy alimento mejor a mi espíritu, que son los caminos rectos de Dios. Entonces, una profecía que se cumple porque en el nuevo pacto viene la espiritualidad. Recuerde que dice en San Juan capítulo 4. Dice, mi Padre está buscando, vino a buscar adoradores de espíritu a espíritu, porque en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, el espíritu por naturaleza, vuelvo a repetir, el espíritu que nos dio Dios, el espíritu que está dentro de usted, que se llama el espíritu de Juan, o el espíritu de Piama, o el espíritu de Lalo, de su servidor, procede de Dios. El cuerpo humano fuimos tomados de la tierra y es de aquí abajo. Entonces, aquí está la fe, aquí está el fuego, aquí está que dijo Cristo Jesús, de cierto te digo que el que no nace de agua y de espíritu no puede ver el reino de los cielos. Claro, este camino es espiritual y el camino de Dios es recto, el de Cristo Jesús. Y no podemos caminar ese camino estando en la carne. Por eso dice, ¿verdad? Fíjate bien, y renueva un espíritu, Señor, renuévalo recto dentro de mí. Porque el espíritu que yo tenía antes era un demonio que me llevaba al pecado. Ahora, dice, y aquí vuelve está pidiendo perdón. Dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. No me eches de delante de ti. Es muy importante, meditemos. Mire, la palabra cuando nos declara que Dios va delante de nosotros, es porque estamos en un desierto con un ser que engaña y te dice, por acá es el camino, no, por acá es el camino, que son todas las doctrinas, pero que cuando Dios no te desampara, eres fiel o pecaste, pero tienes un corazón contrito, entonces le pides a Dios, Señor, no dejes de ser mi guía, no me eches de delante de ti, porque si tú no vas delante de mí, Señor, yo me quedo como el primer pueblo, extraviado, Señor, dando vueltas en círculo, me quedo, bendito Padre, con un velo, me quedo ciego porque tú eres mi luz. Ahora, este varón sabía el pago del pecado, porque lo dice muy claramente Dios, que el pecado paga un salario y es la muerte. Y la muerte es que Dios te eche, la muerte es que Dios se separe de ti. Recuerde, la palabra muerte significa separación. Entonces, no me eches. Aquí en el castigo, en esta súplica, en este clamor, le pide, no me eches delante de ti, Señor bendito, y no quites de mí tu
Santo Espíritu. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que nosotros, aquí Espíritu viene con E mayúscula, representando siempre a Dios. Y acuérdese que en el Nuevo Testamento Dios profetizó para mí, no sé para usted, una de las riquezas más grandes que el ser humano pueda tener aquí en el planeta Tierra. Profetizó en el Antiguo Testamento que el nombre de Dios sería Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Yo alguna ocasión, cuando Dios me ha permitido dar el plan de salvación, yo les he dado testimonio a los que son católicos, como yo lo fui, que siendo yo católico, cuando iba yo a la iglesia, iba con mucho respeto. Iba nunca con bebida. Yo fui alcohólico hace mucho tiempo. Pero cuando iba los domingos a misa, jamás entré con una copa por respeto, porque me habían enseñado que ahí habitaba Dios. Que claro que es mentira, ¿verdad? Yo no me le estoy dando testimonio de cuando estuve engañado. Y me persinaba. Y cada que yo iba en la calle lunes, martes, miércoles, y veía una iglesia que así se llamaba, hoy sé que no es una iglesia, ¿sí? Que son las construcciones de los católicos, me persinaba y agachaba mi cabeza, pensando que la presencia de Dios estaba ahí. Cuando en mi ignorancia Dios tuvo misericordia de mí y llegaron a darme las buenas nuevas de la salvación y me dijeron que Dios estaba tocando mi corazón para entrar dentro de mí, no me la creía, pero me la creí porque estaba en la Biblia. Pero yo decía, ¿quién soy yo, Señor, para que tú quieras habitar dentro de mí y para que yo sea tu templo después de un discipulado? ¿Quién soy yo, Señor? Y me dijo, para empezar, eres mi creación que yo no desamparo, pero no va a ser por tus méritos. Yo te regreso lo que perdió Adán y Eva por medio de mi Hijo Jesús en la cruz. Yo creí porque creo que el ser humano no puede anhelar nada y no se le puede comparar con nada a Dios. Porque en vez de una casa, de fama, de filosofía, de una esposa guapa, de una familia grande, yo prefiero 20 millones de veces, multiplicadas por 7, tener a Dios adentro. Y hay un precio para tener a Dios adentro. Yo recuerdo, de hecho, una alabanza que a mí me inspira y me gusta mucho, inspirada por Dios, que dice, en mi proceso, en mi discipulado, todos se fueron, en mi desespero, los que estaban huyeron, el mundo nos aborreció. Mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser, que Él me dijo que conmigo estaría y en su presencia me acompañaría. Que se vayan todos, menos tu presencia, que me falte todo, menos el Espíritu Santo. Ya está, no se compara ni con todas las piedras preciosas. ¿Por qué? Porque es mi gozo, porque es mi alegría, porque es mi luz, porque es mi fuerza, porque es el que me hace caminar en el mar, porque es el que me hace estar firme y es mi boleto a la vida eterna, porque cuando venga Dios, aquel que tenga esta bendita presencia, se vaya arriba. Entonces, ¿qué está diciendo? No me quites de mí tu santo. Fíjense bien lo que dice, porque hay que meditar en toda la palabra, tu santo. Es muy importante, tu santo Espíritu, y santo es sin pecado, sin mancha. Y recuerde, a Dios se le conoce como santo, 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 y no puede habitar dentro de un cuerpo con pecado. Por eso este hombre ya no lo tenía. Por este hombre estaba pidiendo perdón para que Dios lo perdonara
y volviera a ser santo. De igual manera, yo peco, no puede habitar Dios dentro de mí, se sale. Pero si tengo todavía la oportunidad de pedirle perdón, entonces entra lo que dice como enseñanza en el Nuevo Testamento, que abogado tenemos para con Dios, que Cristo Jesús intercede como sumo sacerdote y que ofrece su sangre para limpiarnos de alguna mancha, después del castigo, después de la reprensión y después de pedir con un corazón contrito y humillado. Entonces, nos regresa este bendito tesoro inmerecido, que es su Espíritu Santo. Gloria a Dios. Por eso la palabra de Dios nos dice en el Nuevo Testamento, ¿verdad? No contristéis al Espíritu Santo, no lo entristezcas, no apagues el fuego. Por eso también nos dice, no hagas afrenta al Espíritu de gracia. Por eso nos dice, ¿verdad? Y guarden el depósito con temor y temblor. Amén. Dice en el versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Fíjese bien, regrésame. Entonces, aquí estamos viendo el castigo. El castigo que Dios le permitió de quitarle el ministerio, de quitarle todo, ¿verdad? Y que este hombre se estaba secando. Dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Ahora, ¿cuál es mi salvación y cuál es mi gozo? Ponga atención, bendito hermano y bendita hermana. Todo, absolutamente todo, lo que Dios creó, lo creó para servirle. Todo, todo. En el universo, en el tercer cielo con los ángeles y aquí abajo con los que conocen. Porque ese es el pacto, un servicio. Ahora bien, el servicio que tenía el hombre era en un Edén, en un campo, y tenían mandamientos. Satanás vino a quitarle esa obra y Dios, por haber despreciado esa obra que causaba gozo, que causaba alegría y salvación, les dio una obra de amargura, que a cambio da riquezas y a cambio da afán, que es preocupación. Una obra que la mayoría del ser humano tiene en el planeta Tierra, que son la obra y el tiempo que Satanás requiere para que usted sea su esclavo y no conozca nunca a Dios, ni pueda estar sirviéndole, que es amar al prójimo, porque el servir a Dios es ser luz, es ser sal, es estar a sus pies, es apacentar al rebaño. Ahora, cuando uno muere mediante la fe a toda esa obra de Satanás, mediante un proceso que es el discipulado, que puede llevar 1 año, 2 años, y alcanza por fe, y no menguó ni regresó para atrás, y alcanza esa estatura, entonces puede comprobar en esta obra el gozo que hay, el servirle a Dios y el alcanzar un ministerio. Recuerde que todos somos llamados para esta herencia. Recuerde lo que dice en Pedro, que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, yo peco, de hecho, me pongo como ejemplo. La última vez que tropecé fue hace aproximadamente como unos 4 o 5 años. Y cometí un pecado no de muerte, pero al final de cuentas pecado. Y que si no me hubiera puesto cuentas con Dios, me hubiera quedado muerto. Pero en el acto, Dios me quitó mi ministerio. No puedo yo explicarle lo horrible que se siente estar y la desesperación que se siente estar sin Dios, que ese es el castigo
Y por un tiempo estuve clamando y rogando hasta que Dios me escuchó. Pero yo le agradezco ese tiempo que me haya dejado así, porque créame que ese dolor no lo quiero volver a sentir y mejor temo y cuido mediante la fe y mediante su Santo Espíritu cualquier deseo que me pide mi cuerpo. Entonces, vuélveme. Yo decía, devuélveme, Señor, mi gozo, porque mi gozo es amar a mi prójimo. Mi gozo, Señor, es el campo. Mi gozo es la herencia que me trajiste. Mi gozo, Señor, es apacentar al rebaño. Devuélveme el gozo de tu salvación. Ahora, de tu salvación. Aparte de que es un gozo, el poder amar a Dios y al prójimo, este campo, aparte, los que cuando nuestro Señor venga por segunda vez a pedirnos cuentas, bienaventurado el mayordomo que lo encuentre haciendo en el pacto, como Dios dijo, porque esa es la salvación. Yo siempre le he dicho, sino la bendita palabra por medio mío, siempre nos ha dicho que la salvación es la obra, que la meta que tenemos que alcanzar cuando somos discípulos es tener la mirada en el galardón, que es tener el segundo bautizo y llegar a ser un ministro de Dios y de Cristo Jesús, porque eso me lleva a la vida eterna. Eso, el que me dé el campo, el que me dé esa herencia, aparte de que me da gozo, me da salvación. Y voy atesorando para la vida eterna. Ahora, este varón, recuerde que perdió el ser rey cuando su hijo usurpó el lugar y él tuvo que huir. Regrésame, Señor, mi salvación, y regrésame, y espíritu noble me sustente. Espíritu noble. Y la palabra noble es un fruto que con el cual nos diseñó, porque Dios es espíritu, el soplo de vida que Dios me dio es un espíritu, y un espíritu que se inclina a buscar las cosas espirituales, que es amar a Dios y amar al prójimo, es mi sustento. Como dijo Cristo Jesús, cuando llegaban a ofrecerle alimento, Jesús dijo, coman ustedes, yo tengo otro alimento que comer, hacer la voluntad del que me envió. Y estaba predicando a la samaritana. Entonces, el sustento de mi cuerpo humano, por añadidura me llega día con día, lo que necesita mi cuerpo humano, que es el huevo, la lechuga, el pescado, el pollo, etc. Pero el sustento del espíritu únicamente me lo puede dar Dios con un ministerio. Por eso dice, regrésame, Señor. Regrésame el gozo de mi salvación. Regrésame mi ministerio. Regrésame el campo. Regrésame la herencia. Dice, entonces, Señor, si me lo regresas, entonces, Señor, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Ahí está. Señor, si no me perdonas, Señor, si no me regresas el campo, yo sé que por más que quiera enseñar la palabra, la voy a torcer. Y en vez de ir por pecadores, los voy a convertir doblemente en hijos del infierno. Solamente tú, solamente tu presencia, solamente tu favor puede convencer, puede enseñar, Señor. Que no se salga tu espíritu, que se vayan todos, Señor, menos tu presencia. Regrésame tu espíritu, Señor, para que yo, Señor, enseñe a los transgresores tus caminos. ¿Quiénes son los transgresores? Bueno, no es el pecador por ignorancia. El transgresor es aquel que recibió el pacto, recibió una ley y que la transgredió. Porque la palabra transgresión viene de un conocimiento
Y una vez que me dieron el conocimiento, transgredí o violé la ley, por decir. Aquí en México, si yo saco mi licencia en derecho, mediante la ley, porque aquí México es un país muy corrupto, pero si yo lo saco mediante la fe, me hacen una prueba de manejo. Y una vez que me dan mi licencia, yo sé, por ejemplo, que pasar un alto, yo lo sé, tengo conocimiento, sé que puedo causar un accidente y sé que es una transgresión como chofer a la ley que se me dio, o ir a alta velocidad, etc. Ahora, si yo lo hago con conocimiento, estoy transgrediendo, estoy violando una ley. Entonces, aquí de igual manera, en el trayecto del discipulado, los que empiezan a entrar por la puerta del redil y en el discipulado es como un niño. Un niño para enseñarle a caminar tropieza y cae. Y yo lo levanto espiritualmente, yendo a predicarle, y enseñarles que están pecando, enseñarles que están transgrediendo una ley, claro, con amor, con mansedumbre, que para eso nos ha puesto Dios, para cuidar al rebaño, para que la ovejita que se quiera salir del redil, vayamos y le decimos, estás transgrediendo tal versículo, tal mandamiento, vuelve a los pies de Cristo, no hagas eso. Y esa es la verdad, porque hoy en las iglesias no hay de eso, bendito hermano y bendita hermana. No hay quien exhorte, no quien amoneste, no hay quien le diga a alguien, tú estás pecando, hermano. No hay. Entonces, Señor, regresa a mí, porque ese fruto es de Dios. Déjame enseñar a los transgresores tu camino, porque si el transgresor se arrepiente y vuelve a los pies de Cristo, entonces vuelve a tener luz. Entonces podemos enseñarle el camino que es Cristo Jesús, porque solamente los que Dios ha perdonado, los que se arrepienten, Dios les puede enseñar ese bendito camino que es Cristo Jesús. Dice, y los pecadores se convertirán a ti. Número 2. Ahora, pecadores no habla de transgresores. Aquí es diferente. ¿De qué pecador habla? De los que están en ignorancia. ¿Cuál es el pecado de ignorancia? Que el pecado entró al mundo por un hombre. Y la muerte, por cuanto todos los hombres pecaron. En ignorancia, ¿verdad? Ahora, aquí está hablando también, Señor, si me perdonas, te prometo, y mucho ojo, bendito hermano y bendita hermana. Meditemos. Cuando yo peco, tiene que haber promesas para Dios de cumplir su pacto. Porque a final de cuentas su pacto es ir por los transgresores, enseñar el camino, discipular y también llevar los pies a los que nunca han conocido el Evangelio, que hoy no se hace, más que en muy pocas partes. Los verdaderos cristianos lo hacen. ¿Sí? Entonces, aquí está. Y los pecadores se convertirán a ti. Te prometo, Señor, ir mediante tu Espíritu, porque yo sé que el que convence de pecado al mundo eres tú, Señor. Y voy a ir, Señor, para que se conviertan. Ahora, aquí habla de una conversión, para que se conviertan de animales, hijos del diablo, a seres, a tus hijos, para que se conviertan de seres mundanos a seres angelicales. Y recordemos, ese poder y esa conversión es por medio del pacto y por medio del bautizo. Amén. Te está hablando de las buenas nuevas de salvación. Y se conviertan de las tinieblas a tu luz. Se conviertan de un rey de aquí abajo a un rey de arriba, Señor, y se conviertan. Entonces, esa es la labor de un verdadero representante cuando no peca. Pero cuando peca, Dios nos quita esa riqueza, porque es una riqueza que nos trae gozo, es una riqueza que nos trae poder, es una riqueza que nos trae luz, el estar enseñando, exhortando, amonestando, el estar yendo por los pecadores para convertirlos, es una riqueza que
nos mantiene con la alegría, nos mantiene con el gozo, nos mantiene con la luz y nos vamos atesorando cada día más para la vida eterna. Dice entonces aquí en el versículo 14, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Ahora, líbrame, Señor, de homicidios. Porque este varón sabía perfectamente bien que si no lo perdonaba Dios, o tenemos el Espíritu Santo, o tenemos al adversario dentro de nosotros. Recuerde que hemos visto con muchísimas citas bíblicas y muchas enseñanzas que nosotros únicamente somos instrumentos del bien o del mal. No hay para más. Ahora, si Dios no me perdona, entonces, ¿en qué me convierto? Habiendo transgredido la ley de Dios. Porque homicida solamente se puede convertir uno que entró por la puerta del redil, que tuvo un crecimiento espiritual, que practicó el pecado y Dios ya no lo perdonó, o bien que pecó, pero se burló y no pidió perdón. Entonces, en automático, le entra un espíritu peor y su postrer estado pasa a ser peor y se dedica a torcer las escrituras, se dedica a engañar como un ángel de luz a los que verdaderamente van huyendo o van creyendo para separarlos con engaños de la cruz de Cristo. Porque recuerde que la palabra muerte significa separación. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, como Dios y Cristo Jesús le llamaron a Satanás. Tú eres homicida desde el principio y no has permanecido en la verdad. Tú eres homicida desde el principio. ¿Sí? ¿Es peor el homicidio para Dios de separar a una persona al lago de fuego y por la eternidad con engaños que matarlos con una pistola? Es peor ese homicidio. Ese homicidio no es perdonado por Dios. Pero vaya, este varón sabía que si no lo perdonaban, se iba a convertir en un instrumento del diablo. Por eso dice, líbrame de homicidios, líbrame de ser un instrumento del diablo, Señor. Líbrame de engañar a la gente, líbrame de tener ese fruto, oh Dios, Dios de mi salvación. Y sí, no hay nadie, ni otro nombre dado a los hombres bajo el cielo por el cual podamos ser salvos, más que Dios y Cristo Jesús. Y dice, Señor, si tú me libras de homicidios, si tú me salvas, entonces cantará mi lengua tu justicia, Señor. Cantará mi lengua. Y recordemos, yo le he dicho, bendito hermano y bendita hermana, sobre el cántico para Dios. El cántico es un fruto de alegría, de gozo. Señor, cantaré tu justicia, cantaré y predicaré que tú eres un Dios justo, que tú dijiste que no despreciarías un corazón contrito y humillado cuando resbalase, Señor. Y yo, Señor, voy a dar testimonio, como yo se lo acabo de dar también, las veces que yo estuve clamando y pidiéndole a Dios perdón porque sabía que Dios no despreciaba un corazón contrito, y yo hoy predico, hoy canto su justicia, hoy predico que Dios es un Dios justo, no como los jueces corruptos que muchas veces mandan a las cárceles y al castigo a inocentes, a gente que no hizo el mal y lo sentencian. Pero Dios
voy a predicar, voy a cantar con alegría, Señor, que eres un Dios justo, que tú perdonas al corazón contrito y humillado. Bueno, dice, en el 15, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Otra vez, ¿quién puede ser el verbo de Dios? Mire, bendito hermano y bendita hermana. Simbólicamente, la bendita palabra nos dice que antes de que llegara Cristo, todos éramos mudos, todos éramos sordos, todos éramos ciegos y todos estábamos paralíticos, hablando espiritualmente. Yo no tenía oídos para escuchar esta bendita palabra. No tenía ojos para ver el camino que lleva a la vida eterna. Mi lengua y mi boca jamás hablaron el camino de la verdad. Y mis pies estaban paralíticos porque no caminaban para trabajar en la obra de Dios y llevar el Evangelio. Ahora, Señor, abre mis labios y publicaré, y publicaré. Ahora, no viene de mí, no viene de que yo diga, voy a predicar la palabra y voy a dar la palabra. No, bendito hermano y bendita hermana. El que escoge para que uno pueda dar la palabra es Dios, no el hombre. Y yo siempre le he hablado del engaño de las escuelas teológicas y del engaño del hombre que dice, tú ya eres, ya puedes ir a dar la palabra. Falso, mentira. Empecemos primeramente con Cristo. Cristo Jesús fue un instrumento de Dios escogido para que el verbo, que es la palabra de Dios, se encarnara en Cristo y Cristo pudiera hablar. Porque Él dijo muy claramente, las palabras que yo les hablo no son mías, son de mi Padre. Ahora, para que Dios me pueda abrir mi boca y no ser mudo, hay un precio, santidad. Y si pequé, un corazón quebrantado, un corazón contrito, un corazón humillado, que no desprecia. Ahora, ¿qué está prometiendo? Señor, si tú me perdonas, Señor, y abres mis labios, yo te prometo, Señor, publicar, ir, y que mi boca sea un instrumento para tu alabanza. Recuerde, alabanza es hacer los mandamientos de Dios. Y los mandamientos de Dios es que dijo muy claramente Cristo Jesús. Y cuando venga el Espíritu, Él dará testimonio de todas estas cosas. Él hablará, Él publicará. Entonces, un verdadero siervo, el lenguaje que tiene en su boca es la palabra, como dice en el Nuevo Testamento. Si alguno habla, hable conforme a las palabras que Dios da. Y alguien que no es mudo, alguien que está perdonado, o alguien que tiene el Espíritu Santo, todo el día está hablando de la palabra, todo el día está publicando como Pablo, como Pedro, como Cristo. ¿Y sabe qué? Ese es el gozo, esa es la alegría, ese es el campo. Por eso este hombre está suplicando, por eso este hombre está con un corazón contrito y ya le está diciendo, Señor, si tú me perdonas, yo voy a hacer lo que tú me dices, Señor. Va a publicar en mi boca tu alabanza, que al final de cuentas, para eso nos escogió Dios. Para servirle, para dar testimonio. Pocas palabras le está diciendo, Señor, voy a ser tu esclavo. Voy a cumplir con el pacto de amor. Versículo 16. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, ni quieres holocausto. Ahora, ya está hablando aquí del primer pacto. Señor,
Ya no quieres que yo vaya con animalitos a sacrificar, Señor. Ahora quieres otro tipo de sacrificio. Ahora quieres mi vida. Ahora el primer pueblo no tuvo la dicha, no tuvo el privilegio de llevar el evangelio a los egipcios, a los filisteos, a los moabitas, a los amonitas, a los sirios, a los árabes. No tuvo el privilegio porque era una sombra, porque no había venido el Verbo a encarnarse, no había venido esta riqueza, este campo. Ahora, porque no quieres ya sacrificio, lo viniste a quitar, Señor, que aunque tú lo pidieras, yo te lo daría. Si estuviera en el primer pacto, lo haría, Señor. Y no quieres ya holocausto. Holocausto también son sacrificios y muerte de un animal. Dice en el 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado en este nuevo pacto. Y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Aquí está lo que le he venido diciendo. Primero, los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado. Porque la primera bienaventuranza, según San Mateo y según Dios, es bienaventurado el pobre de espíritu. No dice el pobre de carne, porque nosotros somos seres espirituales. El pobre de espíritu. Ahora, el pobre de espíritu, en todo momento, desde que Dios nos resucitó, está en un quebranto, orando todos los días, como nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, cuando es resucitado espiritualmente en el Jordán, en el bautizo, que el instrumento fue Juan, pero que Dios le dio su espíritu a Cristo, nos enseña la bendita palabra de Dios, que Cristo mientras estuvo en el cuerpo humano, se humilló y clamó y se quebrantó y mostró su pobreza delante de Dios, un espíritu quebrantado delante de Dios, porque Cristo Jesús, antes de comenzar su ministerio cada día, antes del alba, oraba, pedía y suplicaba. Por eso dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Porque estar orando es un sacrificio. ¿Por qué es un sacrificio? Bueno, yo se lo digo, ¿verdad? Ahorita que soy siervo, no cuando era discípulo. Ahorita que soy siervo, yo oro 2 horas en la mañana, durante el día, cada que puedo, y en la noche. Todos los días. Ahora, pongamos que son 3 horas diarias las que oro, pues tuve que haber dejado ciertas cosas del mundo, sacrificado ciertas cosas del mundo para tener un tiempo de rogar y pedirle a Dios. Eso es un espíritu o el sacrificio, los sacrificios de Dios, un sacrificio para Dios de poner en primer lugar la oración antes del cafecito, antes de las amistades, antes del afán, antes de cualquier cosa, son el espíritu quebrantado, como lo estamos viendo aquí en Salmos. Los que lloran, los que claman, haya pecado o no haya pecado. Recordemos que estamos viendo también oraciones cuando no hay pecado, ¿qué es lo que me conviene pedir? Dice, al corazón contrito y humillado, ahí al final del 17 dice, al corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Ahora, corazón contrito, aquí el que pecó, el que en el castigo se entristeció y se humilló como este hombre. Y recuerde, la humillación es tener el razonamiento, la certeza y el pleno conocimiento
que somos una mota de polvo en un torbellino sin Dios. Ese es el corazón quebrantado, el que teme de quedarse sin Dios, el que sabe que sin Dios es una paja al viento. Un corazón que se humilla, un corazón que suplica, un corazón que cree que la bendita palabra de Dios no son fábulas, ni son cuentos. Entonces, este varón tenía estos dos frutos. Estaba contrito y estaba humillándose, reconociendo su pecado y humillándose diciendo: Señor, si no me perdonas, me voy a convertir en homicida. Señor, si no me perdonas, no voy a poder. Señor, si me perdonas, yo te prometo seguir dando testimonio, publicar. Es un corazón contrito y humillado. Dice, fíjense, no desprecias tú, oh Dios. ¿Qué le dije hace rato sobre esto, bendito hermano y bendita hermana? De un corazón contrito y humillado, de un corazón que verdaderamente le duele el pecado, de un corazón sensible, que Dios no lo desprecia. Este varón sabía perfectamente bien que no había practicado el pecado. Este varón sabía que había cometido un pecado y que el salario era la muerte. Este varón sabía que estaba en un castigo, como dice también en Hebreos: bienaventurado el que soporta el castigo. Este varón esperaba el perdón de Dios. Y eso sí, yo cuando pequé, 1, 2, 3 veces, yo no sabía cuánto tiempo iba a durar el castigo, el tormento de estar sin Dios. Si 1 semana, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Dios conoce los corazones, Él nos ama. No sabía, pero en el tiempo que yo oraba día con día, siempre tuve la certeza y la esperanza que Dios me iba a regresar lo que le pedía. Porque yo sabía que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado como este varón. Lo sabía perfectamente bien. Bueno. Dice en el 18, haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén, Señor, de tu pueblo. Ahora, haz bien con tu benevolencia a Sión. La palabra benevolencia viene de bueno. Y recordemos, alguna ocasión a Cristo Jesús se le acercaron y le dijeron: Maestro bueno. Y Él dijo: a nadie llames bueno, solamente uno bueno hay. Ese es Dios. Ahora, todo lo que desciende del Dios de las luces, todas las riquezas que tenemos en Sión, que es un monte, los que somos de arriba, todo lo que está aquí, detrás de cada mandamiento, hay una bendición buena. El único que nos puede dar cosas buenas es Dios. El único que nos da cosas malas con engaño es el diablo. Ahora, por eso dice: haz bien con tus bienes, con tu bondad, que es la vida, que es el tener sabiduría, que es el tener su diestra, que es el tener a Dios delante de mí, que es que no me voltee su rostro, que es el tener una familia espiritual, que es el estar firme, que es el estar protegido, etc. Fíjate, haz bien con tu benevolencia a Sión. Sión es el monte. Edifica los muros de Jerusalén. Y aquí está a los que se están discipulando. Aquí está también la protección, porque un muro representa una protección a los que somos de Jerusalén. Y recuerde, Jerusalén significa Shalem, tierra de paz. Y en el momento que yo me arrepentí y me pasé de las tinieblas a la luz admirable, y Dios me reconoció como su hijo, en ese momento Dios me puso un muro, en ese momento pasé a ser de Jerusalén, pasé a ser de la tierra de paz. Y
pedirle a Dios que edifique los muros es: Señor, no dejes de darnos palabra, no dejes de darnos camino, no dejes de darnos razonamientos, no dejes de instruirnos, porque cada mandamiento, cada enseñanza es ir haciendo mi muro más grande para irme alejando del enemigo y ya no dejarlo entrar a mi vida. Un muro representa una separación. Y recordemos, el pacto de Dios es muerte, es una separación, y así como Satanás vino a poner un muro, que fue el pecado, y nos separó de Dios, asimismo Cristo Jesús vino a derribar ese muro de pecado para trasladarnos, y le puso un muro a Satanás con su palabra, con su enseñanza a nosotros, para saber lo que es del diablo y lo que es de Dios. Y cuando la palabra nos enseña lo que es de Dios y no vamos allá, hay un muro. Dice: entonces, Señor, si nos perdonas, entonces, Señor, si nos das tu benevolencia, entonces te agradarán los sacrificios de justicia. Ahora, fíjese bien, sacrificios de justicia. La palabra justicia es cumplir todos los mandamientos de Dios. Mediante su poder, claro, si me perdonó. ¿Y por qué llama sacrificios de justicia? Porque para poder cumplir los mandamientos de Dios, necesité haberme crucificado y haber sacrificado todos los ídolos que yo tenía en el mundo. Toda la vana manera de vivir que recibí de mis padres. ¿Qué dice Dios? Sacrificio quiero. ¿Qué dice en Romanos 12:1? Pongan vuestro cuerpo en sacrificio vivo, porque entonces si yo puedo morir al mundo, puedo cumplir con los mandamientos de Dios. Dice: entonces, Señor, si tú nos edificas, si nos perdonas, si estás con nosotros, porque recuerde que este pacto es de fe, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, que aquí está hablando de la carne, toda quemada por el fuego de Dios, que no es por obras, porque toda concupiscencia y todo deseo que mi carne me pide, porque Satanás ofrece puras cosas a la carne, yo las quemo mediante la fe con el fuego de Dios. Mientras Él esté conmigo, mientras no lo contricte, mientras tenga el favor de Dios. Porque con el fuego puedo ser justo, con la presencia de Dios puedo caminar en el mar. Entonces, ofrecerán becerros sobre tu altar. Entonces, Señor, entonces iremos al mundo por cabritos, con la Biblia, con tu palabra, y los ofreceremos, Señor. Les vamos a presentar la cruz, les vamos a presentar la muerte, Señor, mediante tu evangelio y mediante tu presencia. Les vamos a presentar la verdad, y para que sean de ti y voluntariamente den sus vidas a ti y sean ovejitas y sean becerros de tu majada. Bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Terminamos el Salmos número 51. Si Dios me lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza. Que la gracia y la paz se queden con ustedes. Les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias.